Nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios realmente todopoderoso. Él hace lo que quiere, con quien quiere, de la manera en que Él quiere. Es soberano completamente nuestro Dios. Él tiene control sobre cada aspecto de nuestras vidas, hermanos. Esto es importante que lo recordemos, especialmente en estos tiempos. Así que vamos a cantar ahora a nuestro Dios poderoso. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios
Tú eres poderoso, Señor. No hay nadie como tú y a ti brindamos alabanza, Señor. Y sabemos que tú eres el Rey de todo lo que hay, que tú eres el soberano de todo lo que hay, y que a ti, Señor, será dada la gloria por los siglos de los siglos. Y hoy es que lo hacemos, Señor, te damos la gloria. Oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para dar, muestra tu gran poder, la debilidad, úsanos, oh Señor, como quieras tú, por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, venga tu reino. Vamos a alabar desde su lugar, ahí en su hogar. Cantemos, elevemos una voz a Él. Venga tu reino. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre
aún en medio de estos tiempos tenemos tanto que agradecer al Señor por lo que Él es, y elevamos esta oración a Él, este canto. Señor, que todo lo que soy te alabe, que todo lo que hay en mí, cada movimiento, cada palabra, te adore, Señor. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser, adora su santo nombre. Canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Sale el sol, es un nuevo día. Cantaré tu canción otra vez. No importa lo que pase o lo que esté por delante, yo cantaré hasta el anochecer. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser, adora su santo nombre. Canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Grande en amor, lento para la ira, tu nombre es grande, dice tu corazón. Por tu bondad yo seguiré cantando. 10,000 razones yo encontraré. Fallen y mi final se acerque ya, mi alma cantará eterna alabanza. 10,000 años y para siempre, para siempre. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser, adora su santo nombre. Canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Alaba a Dios, oh mi ser, oh mi ser, adora su santo nombre. Canta como nunca, oh mi ser, adora su santo nombre. Alabemos, vamos. Alaba a Dios, oh mi ser,
te adore todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo te esté buscando, te esté dando gracias por quién eres tú, Señor, y por lo que has hecho y porque nos cuidas en medio de esto, Señor. Gracias. Este canto nos habla acerca de alabar al Señor en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Lo que Dios ha hecho por nosotros, su sacrificio en la cruz, es algo que debe de ser la fuente de nuestra alabanza, la fuente de nuestra adoración. Eso y el hecho de que Dios es Rey exaltado sobre todas las cosas debe de llenar nuestro corazón, y desde nuestro corazón debe de salir, como dice la Biblia, esa agua dulce, esa alabanza a nuestro Dios, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Vamos a decirle a nuestro Señor: Señor, tú eres nuestra vida, tú eres todo para nosotros. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tú tienes control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu
Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien, muy bendecidos en casa, resguardados todos. Eh, Créanme que se les extraña, ya extraño verlos a todos aquí. Se siente muy feo hablar de las sillas. Se les extraña y ya tengo ganas de verlos y darles un abrazo a todos mis amados hermanos. Pero Dios tiene los tiempos y ahorita tenemos que ser nosotros prudentes y respetar las instrucciones de nuestras autoridades. Y bueno, queremos compartir algunos avisos con ustedes. Uno de ellos es en cuanto a las ofrendas, mi amado hermano. Comentan los pastores que ha habido una baja en la participación de las ofrendas y la invitación es para que como iglesia sigamos apoyando, los gastos siguen, la renta se tiene que pagar, se pagan los sueldos a los hermanos pastores, a la secretaria y pues yo sé que son tiempos difíciles, pero créame que Dios no nos va a dejar. Recuerde que Dios conoce nuestro corazón y es lo que a Él importa realmente, nuestro corazón. Entonces, si usted tiene algo o ha dispuesto algo, en pantalla están los números de cuenta, mi amado hermano, donde usted puede ir a apoyar y puede hacer su aportación en cuanto a ofrendas o diezmos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Para los hermanos que tengan dudas respecto a la situación que se esté viviendo, puede llamar a los teléfonos que están también ahí en pantalla y para que le puedan atender sus dudas. Otra cosa, la invitación de la iglesia o del liderazgo de la iglesia, mi amado hermano, es para que nos sigan a través de las redes sociales o en los grupos de WhatsApp. Si usted no está unido a un grupo, bueno, llame con el líder de varones, de mujeres, de jóvenes, o en Facebook puede seguirnos como Discípulos de Cristo AGS. Y ahí vamos a estar teniendo en el transcurso de la semana, los pastores van a estar subiendo algunas meditaciones que van a estar compartiendo con nosotros, tanto el pastor Evaristo como el pastor Ignacio Espinosa. Entonces, por favor, este tiempo que vamos a estar resguardados en casa, vamos a estar al pendiente de las redes y vamos a seguir trabajando en la iglesia, vamos a seguir alimentándonos a través de las meditaciones de su palabra. ¿Sí? Y bueno, aquí hay una buena noticia también. Comentan los pastores que dicen las autoridades que posiblemente después del 30 de abril podamos regresar al templo. Entonces, todavía no está confirmado, pero nos dieron como una posibilidad que después del 30 de abril, o sea, todavía todo este mes, amado hermano, vamos a seguir en casa, vamos a seguir los cultos a través de las redes y pues a través de grabación como ahorita. Pero después del 30 es muy probable que después del 30 ya nos podamos ver, podamos regresar y ahora sí podamos alabar todos juntos, unánimes. ¿Qué le parece? Y bueno, por último me dicen que pues todos aquellos hermanos que cumplieron en marzo, que pasen aquí. No se crea. Felicidad a los hermanos que cumplieron en marzo. Les debemos su pastelito. Que Dios me los bendiga mucho. No se nos ha olvidado. Espero que cuando ya regresemos, aquí les vamos a dar su abrazo y a lo mejor se nos juntan marzo y abril. Pero va a ser de grande bendición tenerlos a todos, aunque llenemos aquí, todo esto no importa. Estemos todos parados, pocos sentados, pero que sea de grande bendición. Creo que por mi parte es todo, amados hermanos. Se les extraña, créanme que se les extraña
y les invitamos a que a lo mejor no estamos, estamos aislados, pero estamos juntos. Dios me los bendiga. Cuídense mucho, por favor, y vamos a estar atentos a las instrucciones de nuestro gobierno y vamos a pegarnos a ello. Dios tiene control de todas las cosas siempre. El Señor les bendiga. Hola, Dios les bendiga a todos. Bueno, el mensaje del día de hoy, no me voy a enfocar en la mayor parte en los asuntos que hoy estamos enfrentando en todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo es literalmente en todo el mundo. No me voy a enfocar en el asunto del coronavirus. Al final voy a dar una aplicación, cómo es que estamos viviendo estos días esta situación. Pero hoy quiero que recordemos el inicio de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar la entrada triunfal a Jerusalén y el evento que viene enseguida, cuando entra al templo y hace esa limpieza o esa purificación del templo. Yo quisiera preguntarle, si usted supiera que le queda una semana de vida, ¿qué haría usted en esa semana? Vamos a pensar, usted está libre, no está encarcelado, no está enfermo, está sano, pero usted sabe que le queda una semana de vida. ¿Qué es lo que usted haría esa última semana? ¿Cuáles serían sus palabras? ¿Cómo trataría a sus seres queridos? ¿Cómo trataría a la sociedad? ¿Cómo trataría a sus enemigos? Si usted supiera que le queda una última semana de vida, ¿cómo se comportaría? Bueno, eso es lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesús, precisamente lo que todos conocemos como el Domingo de Ramos, ese domingo que Él entró a la ciudad de Jerusalén. Exactamente a Él le quedaba una semana de vida. Y hoy vamos a ver algunos eventos de esa última semana, cuáles fueron sus palabras, cuál fue su comportamiento. Yo le pido que por favor cierre sus ojos y desde donde está ahí en su lugar, en su hogar, de donde usted nos ve, ore conmigo. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre bendito, venimos este tiempo de necesidad, este tiempo de escuchar o de querer escuchar tu palabra. Hoy venimos delante de ti, Señor, vamos a abrir tu palabra y sabemos que tú hablas a través de tu palabra. No soy yo, Señor, solamente soy un vocero, pero es tu palabra la que habla a nuestros corazones directamente. Hoy pedimos que así sea. Danos entendimiento, danos discernimiento. Lo pedimos, Señor, y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 21, a partir del versículo 7, yo le pido que abra sus Biblias y vamos a leer esa porción, lo que es la entrada a esa gran ciudad de Jerusalén. Dice así: y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la multitud se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo está marcada por diferentes eventos, por enseñanzas diversas que Él dijo en esa semana. Hoy lo recordamos, como ya lo dije, como el Domingo de Ramos, y esto tiene su origen en cómo es que fue su entrada a Jerusalén. Él iba entrando y si es que había avenidas o por las veredas, la gente tendía sus mantos, cortaba ramas de los árboles y iban haciendo una especie de avenida para que él pasara. Esto era un camino de honra, de respeto, y los 4 evangelios narran este acontecimiento. La multitud quitaba sus mantos, se quitaba sus mantos y en señal de tributo, de respeto y de honra, cortaban estas ramas y hacían ese camino o esa avenida para que pasara su Mesías.
Y escuche muy bien, voy a volver a repetir las palabras que decía la multitud. Ellos decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ahora, esto lo hemos repetido muchas veces porque es una palabra que normalmente la recordamos continuamente en estos días de Pascua o de Semana Santa. La expresión hosana es la forma hebrea de decir sálvanos Señor, o sálvanos Señor. Es una expresión de gozo, de alegría. Normalmente cuando uno lee los evangelios, nuestro Señor Jesús rehuía, no le gustaban este tipo de aclamaciones de las multitudes. Pero al parecer, por lo que acabamos de leer en las Escrituras, por alguna extraña razón, vemos a nuestro Señor Jesús dejando que la gente grite y recibiendo este tipo de honra, de respeto y de alabanzas. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La multitud de atrás, la multitud de adelante gritaban una y otra vez esta frase. Ahora, esta frase la hemos incluido en infinidad de cantos, de himnos. Son frases de Pascua. Pero déjeme decirle una cosa: esta frase no tiene el mismo sentido para nosotros que tuvo en aquel momento para la gente que gritaba esto a Jesús como Mesías. Mire, para nosotros como cristianos, a los que sabemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, esta es una exclamación que la dirigimos a Cristo, a Él solamente. Primero, porque como dice la frase, Él es el hijo o el descendiente directo de David. Ahora, ¿quién fue David? Bueno, David fue un rey a quien Dios le extendió un pacto eterno que se cumplió directamente en la persona de Jesucristo, y que nosotros los cristianos del siglo XX o XXI ahora somos beneficiados con la salvación y el pacto eterno de Jesús, el Hijo de David. Entonces, en esa parte tiene sentido para nosotros. También sabemos que Él viene del Padre. El Padre lo envió, por eso dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. A Jesús lo envió el Padre, y Él lo envió para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. El Evangelio nos hace entender perfectamente esta exclamación. Él es el Hijo de David, descendiente directo del linaje de reyes, un rey al cual Dios le extendió un pacto. Él viene del Padre, Jesús viene del Padre directamente con el propósito de salvarnos y de librarnos de nuestros pecados. Esta es una verdad que se cumple totalmente y perfectamente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Esta frase para nosotros tiene ese sentido. Ahora déjeme explicarle un poco qué sentido tenía para ellos en su tiempo, para la gente que estaba exclamando esto. Cuando ellos decían Hijo de David, esta exclamación era porque ese hombre al que estaban señalando, ese Jesús de Nazaret, era un hacedor de milagros. Era un hombre sabio al hablar. Era un hombre que confrontaba a las autoridades. Por lo tanto, para ellos era el descendiente directo de uno de los reyes más grandes en la historia de Israel. Es decir, ese Jesús, ese Hijo de David, tiene estirpe, tiene historia, tiene abolengo, y es un hacedor de milagros que es nuestra esperanza. No para librarnos de nuestros pecados. Ellos no pensaban en absoluto en que les iba a librar de sus pecados. Pero ese Jesús, ese Hijo de David, ese que era enviado por el Señor y que estaban pidiendo, Hosana, oh sálvanos Señor. Ellos estaban exclamando esto porque era una esperanza y era su única oportunidad para los judíos de librarse del yugo de Roma. ¿Sabe que esta frase para ellos era más bien una especie de grito político? Una exclamación política donde estaban poniendo toda su esperanza y toda su fe, pero una fe muy humana, para que fueran librados del imperio pagano, no del imperio del pecado y de la muerte. La gente estaba pensando más en un Mesías
que ocuparía eventualmente el trono de Jerusalén y que derrocaría a Roma. Ellos no estaban pensando en ningún momento en que ese Mesías tenía que morir en la cruz y después resucitar y ascender y sentarse en el trono más alto del universo. Para ellos el sentido de esta frase era muy diferente de lo que es hoy para nosotros. Jerusalén estaba contenta, es lo que leímos en el pasaje. Ellos estaban contentos de tener a ese hacedor de milagros que sanaba gratis a las personas, los alimentaba gratis, hablaba con sabiduría, hablaba con autoridad. Y este líder, su esperanza de la gente era que por fin los iba a librar del yugo opresor de Roma. Por eso ellos gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero nunca estaban pensando ni en su pecado, ni en la condenación eterna que causa el pecado. Ellos estaban pensando en la situación política actual, la que estaba pasando en Jerusalén. Ellos estaban hartos del yugo romano. Ahora, ¿qué sentido tiene para nosotros esta frase? Bueno, esta frase la debemos entender en qué contexto se dijo y por qué se estaba gritando esta exclamación. Y es interesante que al parecer no tenía el sentido de ver a Cristo como un salvador de sus pecados. ¿Sabe por qué afirmo esto? ¿Sabe por qué digo que para ellos no tenía ese sentido de un libertador de sus almas y de su pecado? Lo afirmo por algo muy simple. La misma multitud que ese domingo gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa misma multitud, esa turba, es la que estaba gritando días después frente a Pilato: crucifícale. Esa misma gente gritaba ya cuando Cristo estaba crucificado, le gritaban y se burlaban de él. Le decían: si en verdad eres el Mesías, bájate de esa cruz. Ellos se burlaban y le gritaban de esta manera porque aquel Mesías que le gritaron una semana anterior, el domingo de Ramos, no fue quien cumplió sus expectativas políticas, económicas. Es por eso que no pensaron jamás en Cristo como alguien que venía a salvarlos de sus pecados. Esa semana después, cuando Cristo fue crucificado, la gente estaba decepcionada de ese Mesías, porque no cumplió los requisitos de un libertador. Ahora, ¿qué significa también para nosotros esta frase? O para usted directamente, que la estamos escuchando, que la estamos leyendo. Yo le pregunto: ¿es Jesús esa persona en la cual Dios cumplió el pacto con David, ese pacto eterno y que se extendió hasta nosotros? ¿Es Jesús bendito para usted y para mí? ¿Podemos aceptar y podemos creer por fe que Dios lo envió y que Él es nuestro Salvador? Déjeme recordarle algo que hemos enseñado muchas veces. No podemos separar la obra de salvación de Cristo de su señorío. Si Él es nuestro Salvador, Él también debe de ser nuestro Señor. No podemos escoger una cosa u otra. Si Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, lo que implica rendir nuestras vidas al gobierno y al control, al señorío de Cristo. La Escritura lo dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ¿usted ama a Cristo? La respuesta, si la respuesta es sí, la respuesta que debe haber en ese sí debe de ser también: entonces obedézcale. Si le ama, obedézcale. ¿Cree usted en Él? Sírvale. Si Él le salvó, Él también es su Señor. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Debe de ser para nosotros no un grito político, debe de ser un grito de esperanza, debe de ser un grito de gozo, de consuelo. Él vino del cielo, el bendito, el más amado, lo más precioso del cielo vino para nosotros. Él descendió, Él vino y descendió
para salvar a las generaciones. Él vino del Padre y vino a completar una misión dada por el Padre. Él hizo todo lo necesario para pagar nuestras deudas con el Padre. Él nos salvó y Él nos acercó al Padre. Jesús dejó de una manera muy interesante que la gente lo gritara, lo ovacionara. Él realmente estaba entrando a Jerusalén como un rey triunfador, como alguien que entraba con gloria y con triunfo a la ciudad de Jerusalén. Ahora déjeme decirle esta parte de la historia de Roma. Roma como imperio se dedicó a conquistar ciudades, naciones, y cada vez que Roma entraba en una ciudad y la conquistaba, ese ejército de Roma regresaba a la ciudad de Roma y entraban en una especie de desfile o de procesión. El general que había guiado a la batalla a ese ejército era el que encabezaba aquel desfile. Él iba en un carruaje con un precioso corcel y caballo. Su carruaje estaba bien pulido, estaba brillante. Atrás de él venían todos los soldados con sus armaduras, con sus armas, espadas y escudos que también estaban recién pulidos. Y así era el desfile que entraba a la ciudad de Roma. Atrás del general estaban los soldados victoriosos, y atrás de los soldados victoriosos venían aquellos soldados que habían sido derrotados y venían ensangrentados, venían heridos, venían humillados, y entraban también en este desfile a la ciudad de Roma. Ahora, la imagen que tenemos cuando vemos la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén es extremadamente opuesta cuando pensamos en cómo era un desfile después de que Roma ganaba una batalla en algún imperio o en alguna provincia. En Jerusalén, en la entrada triunfal de Cristo, sí hay un jinete, pero no es en un corcel de guerra. Está entrando en un burrito con mantos que le prestaron en especie de cabalgadura. Sí hay seguidores, pero no son soldados con armaduras brillantes. Es un grupo de 12 hombres que le ha seguido fielmente por 3 años. No hay un ejército derrotado y humillado que le siguen tampoco. Mateo nos dice y nos narra que había ciegos, que había tullidos, había niños que estaban aclamando y que gritaban esto. Así que lo que usted y yo podemos ver en esta entrada triunfal de Jerusalén, podemos percibir que en el aire de Jerusalén esa tarde se respira triunfo, se respira alegría, pero no es nunca el tipo de triunfo que le pudiera impresionar a Roma. No es el tipo de alegría que iba a durar mucho entre la multitud. Ahora, ¿qué podemos aprender usted y yo de este pasaje? Bueno, aquí hay algo muy importante que aprender. La gente un día puede estar aplaudiendo y felicitando a alguien, pero al otro día puede estar criticando y rechazando. El corazón del hombre es cambiante, así que no podemos poner nuestra confianza en nadie. Y escúcheme bien esto, no podemos poner nuestra confianza en nuestro corazón, ya que nos podemos equivocar. Mire, yo no se lo deseo, pero si aún no ha experimentado, tarde o temprano lo van a decepcionar. O peor aún, algún día terminará usted por decepcionar a alguien más. Lo que tenemos que hacer al ver este pasaje es, tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en la palabra. Tenemos que creer a sus promesas. Tenemos que entender y tenemos que reconocer que tenemos errores, que somos pecadores, que tenemos limitaciones, que tenemos debilidades, pero al mismo tiempo, a la par de esto, tenemos que recordar, Él es fiel, Él nunca falla. Él a veces se tarda en responder o no responde nuestras demandas con gritos o exigencias, pero debemos de confiar porque realmente Él nunca se equivoca. Preparémonos para las decepciones de la vida.
tarde o temprano nos llegarán. Preparémonos también para poder servir a aquel que nunca, nunca nos va a decepcionar. Y vamos a ver cómo fue después de que él entró, hizo esta entrada triunfal a Jerusalén. Inmediatamente viene el evento que sigue, que es la limpieza del templo o la purificación del templo, como se le conoce. Voy a leer el pasaje que está en Marcos capítulo 11, a partir del versículo 15, y dice así: llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza, y cuando atardecía solían salir fuera de la ciudad. Si usted ha leído los evangelios con atención, usted se va a dar cuenta que este evento de la purificación del templo ocurrió 2 veces en el ministerio de Jesús. Es el evangelio de Juan quien registra la primera vez que ocurrió, y esto ocurrió exactamente al inicio del ministerio de Cristo. En la primera vez, cuando Él entra y limpia el templo de los mercaderes, de los cambistas, hay un pequeño diálogo con los judíos que le reclaman y le dicen: ¿tú con qué autoridad haces esto? La segunda vez, esta que acabamos de leer, al parecer nadie le dice nada. Solamente hay un enojo por parte de los sacerdotes, pero la gente estaba admirada por sus enseñanzas. Estando en el templo de Jerusalén, Él lo limpió de los vendedores y de los cambistas. Y tenemos que entender por qué ocurrió esto. Esto ocurrió en el tiempo de la Pascua. Y la Pascua era la fiesta más importante de todas las celebraciones y de las fiestas judías. Venían multitudes de fuera, de muchas regiones, de muchas naciones, venían a adorar a Jerusalén, y alrededor del templo era donde la gente se situaba, porque tenían que llevar sus sacrificios y sus ofrendas al templo. Entonces, alrededor del templo había los que cambiaban dinero, los cambistas, porque si venían de una nación lejana traían un tipo de moneda que tenía que ser cambiada por la moneda para presentar su impuesto en el templo de Jerusalén. Había muchos que viajaban grandes distancias y no traían consigo los animales para los sacrificios, así que lo compraban afuera, en los atrios del templo, y ahí es donde se situaban los vendedores de animales para ofrecerlos como sacrificio. Ahora, déjeme decirle algo, esto es muy importante para no entender mal qué es lo que hizo aquí Cristo. Eran necesarios personas con mesas o con casas de cambio para cambiar la moneda de los viajeros. Eran necesarios. Era necesario también personas que vendieran animales, ya sea borregos, machos cabríos o palomos, para ofrecerlos como sacrificio o como ofrenda en el templo. Eso era necesario. Lo que ocurría aquí es que los cambistas y los vendedores elevaban los costos, y el tipo de cambio en esos días aumentaban el valor de la moneda, aumentaban el valor de los animales que eran presentados como sacrificios, de tal forma que los adoradores que venían de tierras lejanas no tenían otra opción más que hacer sus cambios ahí y hacer sus compras en ese lugar. Es lo que hoy podríamos decir o señalar eran especuladores de mercado. ¿Cómo hace falta hoy un azote de cuerdas para los especuladores de mercado en los tiempos difíciles? ¿No lo cree? ¿Cómo hace falta alguien que les llame ladrones y saqueadores, aquellos que están abusando y aprovechándose de la situación actual que estamos viviendo? Se había perdido el amor por el prójimo, y aquello alrededor del templo se convirtió en una cueva
de ladrones. Estamos viviendo algo muy similar, donde hay personas que se están aprovechando de la situación, han perdido el amor por el prójimo y están especulando, están subiendo el costo de las cosas. Este acto, el acto de limpiar el templo, fue algo que Jesucristo hizo al inicio de su ministerio. Fue algo que hizo al final de su ministerio y sin embargo nunca lo hizo en medio de su ministerio. Pero al hacerlo al inicio y al hacerlo al final, Él estaba separándose completamente de las autoridades religiosas de todo Jerusalén y de todo Israel. Porque quienes debían de estar al cuidado espiritual de las personas en Israel no estaban haciendo nada para ayudarles espiritualmente. Era como Jesús les decía y como Jesús les dijo precisamente en un discurso ese día en Jerusalén: ustedes son ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. Jesús demostró autoridad, aunque esta autoridad nunca la reconocieron los fariseos. Jesús demostró ese día que tenía celo por la santidad de Dios, por aquello que debe de ser exclusivo para el uso de Dios. Y eso nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos de tener celo, un celo por las cosas de Dios, por la santidad de Dios. En esta segunda limpieza, ya casi habían pasado 3 años después de la primera, y cuando Él saca a los cambistas y a los vendedores, Jesús estaba demostrando una vez más su autoridad. Y yo puedo imaginarme aquellos que gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. De pronto empezaron a verlo como, ¿pero de qué se trata? ¿Por qué está hablando de esta manera? La gente estaba empezando desde ese mismo momento a cambiar su corazón y su sentimiento ante aquel hombre que entró de una manera triunfal a Jerusalén, pero que ahora los estaba confrontando con una situación que tenían en su corazón. Y Jesús estaba marcando su autoridad, esa autoridad divina que Él tenía. Él estaba parándose firmemente frente a las autoridades religiosas. Vuelvo a repetir, ellos no contribuían en nada en el crecimiento espiritual de las personas en Israel. Antes bien les estaban poniendo cargas pesadas que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Ahora, aquí hay una pregunta importante que hacernos, o muy interesante. ¿Qué hizo Jesús después de limpiar el templo? De sacar a los cambistas, a los especuladores, a los vendedores. ¿Qué hizo Jesús? Si leemos el relato y acabáramos de leer este relato en los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo hizo algo increíble en el templo de Jerusalén. El atrio de los gentiles del templo de Jerusalén se convirtió en un lugar de enseñanza y de predicación por parte de nuestro Señor Jesucristo. El atrio de los gentiles prácticamente se transformó en un salón de clases. En las narices de los líderes del Sanedrín, de los fariseos y de los saduceos, Jesús estuvo enseñando toda esa semana una serie de parábolas y de enseñanzas en el mismo templo. Por eso yo le preguntaba al principio, si usted supiera que le queda una semana de vida, ¿qué haría usted? ¿A qué dedicaría esos días durante esa semana? Bueno, Jesús convirtió el templo de Jerusalén en un salón de clases, en un aula donde estuvo enseñando. Déjeme le enumero, le enlisto la mayoría de las enseñanzas que Él estuvo dando esa semana ahí. Jesús ahí habló de la parábola de los 2 hijos. Jesús también habló y enseñó de la parábola de los labradores malvados. Habló de la parábola del banquete de bodas. Ahí fue donde se le hizo la cuestión del tributo al César. Y dijo esa magistral frase cuando contesta y dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo hizo en el templo. Ahí le preguntaron a los saduceos acerca de la resurrección. Ahí dio la enseñanza cuál es el mayor de los mandamientos.
ahí se le hizo la pregunta y él contestó: ¿de quién es hijo el Cristo? Los ayes de dolor por los escribas y los fariseos fueron dichos en ese lugar. El lamento por Jerusalén, la profecía de la destrucción del templo fue hecha en el mismo templo. La enseñanza de la viuda, aquella mujer muy pobre que llevó toda su ofrenda, que era todo lo que ella tenía, fue hecho en el templo, trayendo una increíble enseñanza para todos los presentes ahí. Y otra enseñanza muy importante que hizo nuestro Señor Jesús en el templo, esa última semana, ahí Él enseñó y ahí Él dijo que Él era la luz del mundo. Todas estas enseñanzas, todas estas parábolas, las habló, las dijo y las enseñó Jesús en el atrio de los gentiles, en el templo de Jerusalén, los días previos a su muerte. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Esto nos enseña que Jesús jamás perdió su enfoque de qué es lo que Él vino a hacer y qué es lo que Él vino a enseñar. Él no vino a mostrarse como un hacedor de milagros, aunque hizo milagros. Él no vino a conseguir seguidores para hacerse famoso, aunque tuvo muchos seguidores y fue famoso. Él no vino a derrotar el imperio romano, aunque pudo hacerlo con legiones de ángeles. Sin embargo, desde que Jesús empieza su ministerio, Él tenía delante de Él claramente y muy presente cuál era su propósito. Él vino a predicar el Evangelio. El Evangelio era su prioridad, fue su prioridad. Y hasta el último día de su muerte y aún después de su muerte, en su resurrección, el Evangelio siguió siendo su prioridad. Los líderes religiosos trataron a toda costa de atraparlo esta semana. Con mentiras, con engaños, trataron de que se contradijera, trataron de que se equivocara, y en todos sus intentos fracasaron y ellos quedaron humillados. Lucas 19:47, y voy a leer la versión NBI, dice lo siguiente: todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. El Evangelio de Juan narra de una manera interesante que algunos de los que escuchaban y estaban atentos a sus enseñanzas no creían en él. Entonces había quienes estaban atentos con interés y había quienes también lo escuchaban pero no creían. Vamos a tratar de llegar a la conclusión de esto, porque son dos eventos importantes en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, nuestra fe, nuestra mirada, nuestro objetivo tiene que estar siempre donde Jesús tiene su mirada y su atención. Ya no hay un templo, ya no hay un lugar específico de adoración. Ahora, lo que la Biblia dice y lo que la Biblia nos enseña es que cada uno de los creyentes somos el templo de Dios. Y sabe, así como ese día que Jesús entró y limpió y purificó el templo, usted y yo necesitamos constantemente una limpieza, una purificación de este templo, de este cuerpo, de esta alma, y ser limpiado, y que nuestra vida, nuestras palabras, nuestra mente, nuestros pensamientos se conviertan en un salón de enseñanza donde el Evangelio esté presente en nuestras mentes, en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestras relaciones, en la forma de cómo tratamos a los demás. Nuestra vida debe de ser un salón de enseñanza del Evangelio. Es cierto que hoy el mundo está ocupado y está preocupado por una pandemia. ¿Sabe que hoy la gente está pensando más que nunca en la posibilidad de su muerte? Y eso tiene a la gente y tiene a los sabios de este mundo muy preocupados, y yo diría, los tiene hasta asustados. Creo que la iglesia nos hemos contagiado por este miedo, por este temor, pero es aquí donde yo quiero dar palabras de esperanza y de ánimo a la iglesia. Porque aún y que podemos estar con miedo y con temor,
Esta es una situación en la que la iglesia tiene que tener claro, tenemos que tener claro como iglesia para qué hemos venido, para qué estamos aquí. Tenemos que hacer de esta situación de alarma y de preocupación un tiempo de enseñanza en nuestras vidas, un tiempo de proclamación del evangelio. Hay personas, vuelvo a repetir, que están pensando seriamente en la posibilidad de morir. Hay personas que están pensando seriamente en qué va a ocurrir con sus vidas. Y hay gente que está sensible. Creo yo que la labor de la iglesia es estar atentos, ser sensibles también a la necesidad de la gente. Y si podemos extenderle la mano y ayudarle con algún recurso material, sea alimento, sea, no sé, dinero, algo, hagámoslo en la medida que nos lo permita nuestra situación. Pero el mayor problema de la gente hoy es su pecado y la condenación que le produce este pecado. Estemos atentos, estemos alertas, seamos sensibles a las personas que nos rodean. Y yo les diría y les animaría, seamos arriesgados, seamos valientes. Y si antes nos atemorizaba compartir el evangelio a las personas, porque qué dirán de nosotros, porque van a creer que soy un fanático, hoy yo le animo, hoy yo le insisto, sea valiente, háblele a las personas. Muéstreles el amor del Padre, de cómo envió al Hijo desde las alturas. Y Él se convierte hoy en ese grito de júbilo: Hosana, oh sálvanos, Señor. Él puede ser el Salvador en esta situación de muchas almas. No perdamos de vista el objetivo que siempre hemos tenido por delante, que es predicar las buenas nuevas de salvación, aún en una situación como esta. Hace poco escuché a un pastor famoso en la Ciudad de México decir que esto del COVID-19 es un complot contra la iglesia para que dejemos de predicar el evangelio y que sean cerradas las iglesias. Bueno, yo no sé si será cierto esto, pero lo que sí creo y lo que sí he visto es que el miedo puede paralizarnos, el miedo puede detenernos. No permitamos que esto suceda. Si llega el miedo o el temor a nosotros, aún así levantémonos y volteemos a Cristo. Él es nuestro pronto auxilio. Él es quien ha repetido en la Escritura una y otra vez: no temas, no temas, yo estoy contigo. Hemos platicado en estos días con algunas personas y hemos llegado a una conclusión. Realmente como iglesia no necesitamos un edificio para seguir siendo iglesia. Es Dios quien nos mantiene unidos, es Dios quien nos mantiene en comunión, aún a la distancia. Es Dios quien sigue manteniendo unida a su iglesia. Sin embargo, es mi sentir, y creo que es el de muchos hermanos, muchos creyentes, que necesitamos y que requerimos congregarnos. Extraño la comunión con mis hermanos en la iglesia. Extraño el abrazo, el saludo, ese Dios te bendiga que tantos años se convirtió en una frase tan común que nos la repetíamos. Hoy muy poco la hemos escuchado. Y cuánto nos hace falta volver a abrazarnos, congregarnos, para alentarnos unos a otros. Una de las cosas que creo que vamos a valorar mucho después de que pase todo esto es la bendición que es estar congregados, de estar en comunión unos con otros. Cómo necesitamos seguir recordando a través de la comunión la muerte y la resurrección de Cristo, recordar su venida. Cómo necesitamos recordar en los bautizos, que por cierto aquí dejamos pendientes unos bautizos en estos días de contingencia, pero cómo necesitamos recordar de los bautizos nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo, y ver cómo esos hermanos que descienden a las aguas están dando testimonio público de su fe. Cómo extrañamos eso. Sin embargo, hoy nos toca estar distanciados. Es una situación mundial. Pero no olvidemos
que la iglesia del Señor sigue estando presente en esta ciudad. No olvidemos que tenemos una tarea que cumplir, un mensaje que dar. Al mismo tiempo tenemos que ser obedientes a las autoridades. Tenemos que ser cuidadosos con las medidas que nos están dando. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás. Y es aquí donde yo quiero dar un mensaje a la iglesia de Cristo. Si usted puede, si está en sus posibilidades, ayude al necesitado. Hágalo. Si usted está económicamente bien, en abundancia, y está en las posibilidades de ayudar a aquel que no lo tiene, hágalo. Si usted sabe de alguien que tiene necesidad y tal vez usted no tiene la posibilidad, háganoslo saber para poder extender la ayuda a las personas necesitadas de la iglesia, pero también de la sociedad. Con esto lo que le quiero decir es, necesitamos ser sensibles a la situación que estamos viviendo y vivir el evangelio, no solo proclamarlo, sino llevarlo a la práctica con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Quiero concluir diciendo, pidamos a Dios por tener claro nuestro objetivo en este tiempo, que no se nos pierda el enfoque de lo que somos llamados a hacer aún en este tiempo. Creo que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para tratar con nuestros semejantes. Tenemos que orar, por supuesto, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan de la mano de Dios, que están en una situación difícil en este tiempo. Tenemos que orar, tenemos que pedir por ellos. Esforcémonos por ser sal y luz en este mundo necesitado. La iglesia es la única que tiene este mensaje de esperanza y de salvación. No hay nadie más. Nadie más se va a parar y lo va a decir. Es la iglesia quien lo tiene que hacer. Animémonos unos a otros. Oremos porque regresemos a ese día de volver a estar juntos. Pero mientras, animémonos y ayudémonos unos a otros pensando y atendiendo nuestras propias necesidades. Y antes de concluir, quiero hacer un agradecimiento especial al equipo de grabación de la iglesia. Han hecho un trabajo extraordinario. Allá, mi Edgar, te saludo, Dios te bendiga. Yo sé que tú dices gracias a Dios y yo también digo gracias a Dios, pero es importante decir, él y el equipo que tiene están haciendo un trabajo extraordinario. No nos veríamos sin ellos o no nos veríamos tan bien sin ellos. Muchas gracias por su trabajo y su esfuerzo. Dios les bendiga. Permítame hacer una oración. Si está usted en familia y en casa viendo este mensaje, yo le pido, tómese de la mano con su familia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, hoy hemos recordado a través de estos pasajes cómo Jesús entró en Jerusalén en una manera gloriosa. La gente lo vitoreaba, lo ovacionaba, aunque realmente no era lo que ellos esperaban. Pero nosotros podemos tener claramente esa imagen de un hombre entrando a Jerusalén, sentado en un burrito, y Él es el Rey. No solamente el Rey de Israel, Él es el Rey del universo. Él es el Rey glorioso, el Rey eterno al que adoramos. Lo vemos así, Señor, porque Él es el Rey de nuestras vidas. Y cómo te damos gracias, Padre, que tú lo enviaste, que Él es realmente el Hijo de David, aquel que viene en tu nombre, Padre, y que tiene el poder para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Dios, por el Hijo de David. Y también recordamos ese pasaje donde Jesús limpió el templo. Señor, hoy pedimos y hoy te decimos, Señor, limpia nuestra vida, limpia este templo, Señor, de todo pecado, de toda carne,
de todo temor, de toda angustia. Limpia tu templo, Señor. Limpia tu casa, que es tu iglesia, y que podamos tener claro el enfoque de por qué estamos aquí, de para qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito, Señor, aún en este tiempo difícil. Dios, gracias. Te damos a ti la gloria, te damos la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.